Muy buen día a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión de Go Plastic, donde vamos a hablar de modelos de negocio para la nueva era del postconsumo del plástico. Hoy nos acompaña Luis Felipe Ordóñez. Luis Felipe es consultor en economía circular e innovación para la sostenibilidad, es ingeniero industrial con MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene formación en economía circular de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Muy buenas tardes, Luis Felipe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tercera sesión de Go Plastic. Gracias a Coplásticos y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta tarde de hoy en esta fabulosa sesión. No cabe recordar, quienes tengan preguntas, les recomendamos utilizar la opción de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas, o si tienen algún comentario, los invitamos también a utilizar la opción de chat. Así que muchas gracias por su participación y le doy la palabra y la bienvenida a Luis Felipe. Luis Felipe, el auditorio es todo tuyo. Hola Julián, muchas gracias a todos, buenas tardes y bueno, demos inicio a esta sesión que nos convoca hoy y son modelos de negocio para la era del postconsumo del plástico. ¿Qué vamos a ver durante el día de hoy? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se genera una oportunidad de mercado, que es la que nos invita a actuar en este proceso. Vamos a entender qué es un modelo de negocio y cómo podemos llegar a plantear una propuesta de valor que sea relevante para los usuarios y clientes, cómo realizar un prototipado y validación y finalmente nuevos modelos de negocio del postconsumo. Entonces, partimos de la oportunidad, ¿cierto? Con esta diapositiva queremos articularnos con las demás sesiones que se han venido presentando y entender muy bien el momento actual, el momento que marca esta convocatoria, ¿cierto? Y por qué decimos que es una oportunidad de mercado. Entonces, vemos que en una de las primeras sesiones nos hablaban de la responsabilidad extendida del productor en la resolución 1407 del 2018. De tal forma que allí plantea unas metas que van a tener un incremento anual en términos de la reducción y la reutilización o retornabilidad y el reciclaje de los envases y empaques. De tal forma que estas empresas que están enfocadas en producción y comercialización, ya sea de alimentos, de diferentes productos, ¿cierto? Van a tener esa responsabilidad. Sin embargo, ese no es el core o la actividad principal de ellas. De tal forma que se abre la posibilidad a que una tercera empresa, en este caso empresas encargadas en la recolección, en el procesamiento y en el aprovechamiento de residuos plásticos, puedan entrar en este mercado, ¿cierto? Brindando una solución que le permita a esta empresa productora o comercializadora hacerse responsable de estos plásticos a partir de una reutilización o una retornabilidad, ¿cierto? Y lograr el cumplimiento de estas metas que se han propuesto, ¿no? Certificando ese aprovechamiento. Entonces es cuando hablamos que estas empresas plantean nuevos productos que tengan valor agregado, calidad técnica y soluciones prácticas. En el desarrollo de esta sesión vamos a ver con mayor detalle qué es esto, el valor agregado, la calidad técnica y las soluciones prácticas. Porque de esto dependerá que estas empresas productoras y comercializadoras se articulen directamente con esta empresa tercera que se convertiría en un aliado principal, en un proveedor de estos servicios de recolección, procesamiento y aprovechamiento. Entonces, fijémonos que esto abre un panorama interesante para ustedes, para las empresas, emprendimientos que nos están acompañando en esta sesión, porque sin lugar a dudas es un escenario propicio para emprender en negocios que estén referentes a la reutilización y el reciclaje, ¿no? Esto ya marca un panorama interesante, adicionalmente pues de todas las tendencias que ya conocemos y que ya nos han ido mencionando en las sesiones anteriores. Para materializar un poco más esta oportunidad,
pues vemos aquí el manifiesto de Unilever, ni más ni menos, pues la empresa que todos conocemos y que de alguna u otra manera hemos utilizado sus productos. Pues es una empresa de consumo masivo donde sus productos pues tienen bastante empaques, mejor dicho, son masivos en términos del uso de empaques. De tal forma que ellos se han propuesto que para el 2025, fijémonos, se comprometen a reducir la mitad del uso de plástico virgen, ¿no?, a partir de incorporar plástico reciclado. También tener 100% envases plásticos reutilizables, reciclables o compostables. Vemos acá envases con menos plásticos, mejores plásticos, ceros plásticos. Vemos acá también como en la parte verde pues nos muestran la reutilización, ¿cierto? Muy enfocados en un modelo de negocio de economía circular. De tal forma que van a requerir empresas que realicen esto por ellos. Como lo decíamos ahora, el core de ellos pues es la comercialización, la producción de los productos de consumo masivo, más no la recolección y el aprovechamiento de estos recursos. De tal forma que con esto es solo un ejemplo de cómo las empresas ya requieren de estos servicios. Y vamos a ver que también en el mercado no es que haya una amplia oferta de servicios de valor agregado con respecto a la reutilización y al reciclaje. Y es allí cuando se abre esa oportunidad, se materializa esa oportunidad y abre ese panorama para ustedes, para que puedan diseñar propuestas de valor que den respuesta específica a estas necesidades de estas empresas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque nos plantea ese reto, cómo plantear nuevos modelos de negocio para el postconsumo del plástico que respondan a esas necesidades del mercado. Vamos a ver que pues esas empresas por sus características, por su cobertura, por su tamaño, por el reto que representa en sí los productos o empaques en términos de reciclaje, pues no es sencillo, de tal forma que requiera unos desarrollos por parte de los emprendedores y de las empresas que se dediquen a esta parte del postconsumo. Para ello, vamos a ver en esta sesión lo que es el modelo de negocio, entender un poco más el modelo de negocio y vamos a articularlo con el desarrollo ágil, que nos permite, una vez que tengamos identificada una propuesta de valor, validarla rápidamente, realizar los respectivos ajustes a partir de esa validación y plantearla nuevamente al mercado hasta encontrar una verdadera solución que responda a esas necesidades de nuestros clientes usuarios. En eso nos vamos a enfocar durante esta sesión. Entonces, hablemos de qué es el modelo de negocio. El modelo de negocio, pues, es una forma clara de describir cuáles son las actividades que va a tener nuestro negocio. Y más específicamente, cómo crea, cómo entrega y cómo captura valor, ¿no? Entendiendo que el valor, pues, van a ser los servicios o productos que vamos a ofrecerle a un segmento de clientes que a partir de esta interacción debemos realizar unas relaciones, ¿cierto? La forma en la que vamos a fidelizar a esos clientes, definir cómo vamos a llegar a estos clientes, cuáles van a ser nuestras actividades para poder prestar estos servicios o esta oferta de valor, cuáles son los aliados claves y finalmente cuáles son los activos o los recursos claves que yo debo tener. Adicionalmente, se visualizan cuáles son los costos principales de realizar esta actividad y cómo va a ser mi modelo de ingresos. Entonces, fijémonos que un modelo de negocio es un aspecto que está en constante dinamismo y que se va creando en la medida en que yo voy validando si mi propuesta de valor, es decir, mis productos o servicios que pongo en función de los usuarios, realmente son pertinentes. Entonces, esta construcción corresponde realmente a la estrategia de un emprendimiento, de una empresa, porque en la medida en que entendemos y validamos si realmente lo que estamos ofreciendo responde a las necesidades, es cuando nos ajustamos y ajustamos cada uno de estos segmentos para dar respuesta concreta y ser muy efectivos y llegar pues con éxito a un mercado. Entonces, fijémonos aquí un poco más, así muy a manera práctica, ¿cuáles son las preguntas que tienen cada uno de estos segmentos? ¿A qué responde cada uno de estos segmentos? Y entenderemos que es una visión integral del negocio y que en la medida en que somos y actuamos
con aspectos innovadores, pues nos va a diferenciar en el mercado, ¿no? Y de allí que se habla de que un modelo de negocio es aquel aspecto que permite diferenciar a una empresa de otra, ¿no? Si bien tienen los mismos segmentos, cada empresa realiza esas actividades de manera diferente. Y en la medida en que lo hacemos de forma innovadora, es cuando encontramos realmente valor. Entonces, en la propuesta de valor es cómo ayudamos a solucionar los trabajos de nuestros clientes, ¿cierto? Ahí es cuando articulamos con la sesión anterior en la que hablábamos de los jobs to be done, ¿no? Y son aquellas actividades que los clientes quieren que nosotros como empresa hagamos por ellos. Ya vamos a ver unos ejemplos puntuales. El segmento de mercado, pues son aquellos clientes a los cuales va a estar enfocado nuestra solución o nuestros servicios, ¿cierto? De tal forma que están muy bien definidos, muy bien caracterizados, entendemos cómo es su comportamiento y qué es lo que necesitan y por qué lo necesitan. Las relaciones con los clientes es la forma en la que interactuamos, cómo interactuamos para lograr esa fidelidad, para lograr que los clientes estén satisfechos con nuestros servicios y que no se vayan con la competencia. Los canales es cómo te conocen y cómo hacemos llegar lo que ofrecemos a este segmento de clientes. Las actividades claves ya son más sencillas, quiere decir qué hacemos para lograr ofrecer este producto o servicio. Los recursos claves es quién eres y qué tienes, ¿no? Es aquí los activos, todos los recursos en términos tanto humanos como físicos que van a apoyar las actividades que vamos a realizar. ¿Quiénes te ayudan? Son todos los aliados, ¿cierto? Vemos cómo los aliados pueden convertirse en un apoyo muy importante que apalanquen el desarrollo de una propuesta de valor. Vamos a ver unos ejemplos muy puntuales donde los aliados son claves para potencializar un modelo de negocio. La estructura de costos es qué das en términos de cuáles son los costos asociados a producir esta oferta de valor y qué obtienes, pues es el modelo de ingresos, ¿no? Cómo monetizamos, cómo logramos recibir dinero a partir de las actividades que ofrecemos. Entonces vemos que acá, pues está dividido estos segmentos por estas preguntas que son muy orientadoras y que cada negocio debe responder, tener una respuesta clara a cada una de estas preguntas, porque en la medida en que las tenga claras, pues permite un funcionamiento claro del negocio y una estrategia clara, que es lo importante al diseñar esta propuesta de valor, al diseñar este modelo de negocio, ¿no? Porque está visto que aquellas empresas que no realizan esto de manera clara, pues van de manera desenfocada en el mercado, ¿cierto? Y no es lo mismo tener un plan de negocios, que puede ser un documento muy extenso, muy específico. Sin embargo, puede que a pesar de que se tenga ese documento, no responda de manera clara a estas preguntas o no se tenga con claridad a qué responden estas preguntas o por qué esa respuesta o por qué hemos llegado a esa respuesta. Y esa es la gran invitación que queremos hacer durante esta sesión. Ampliemos un poco en lo que es el segmento de clientes y posteriormente ampliaremos en la propuesta de valor. Ya vamos a ver por qué queremos ampliar en estos dos segmentos. Entonces, el segmento de clientes. Vemos que el segmento de clientes, pues, sin lugar a dudas, son los diferentes grupos de personas, organizaciones, a los cuales se pretende enfocar nuestra propuesta de valor, frente a los cuales nosotros queremos enfocar nuestros servicios, nuestros productos, para resolver la necesidad de estas personas, de este grupo empresarial, ¿cierto? Este segmento de clientes debe responder a estas dos preguntas como mínimo. ¿Para quiénes creamos valor y quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo realizamos eso? Hay algunas herramientas que nos permiten entender muy bien el comportamiento de nuestros clientes, ¿cierto? Es importante entender ese comportamiento de nuestros clientes para nosotros poder llevar una respuesta específica, una respuesta clara. Entonces tenemos el mapa de empatía, ¿cierto? Que es otro formato en el cual a partir de entrevistas y de observación, de trabajo de campo, logramos
reflejar todos aquellos comportamientos del segmento de clientes, ¿no? Cómo actúa, qué oye, qué dice, qué compra, qué vende, cómo se siente, cuáles son sus frustraciones. Entonces, nos surge una pregunta y es, ¿conocemos a profundidad las necesidades reales de nuestros clientes? Muchas veces no sabemos realmente qué es lo que necesitan nuestros clientes. Y vemos acá que se divide en 3 aspectos. En la medida en que conocemos a los clientes, identificamos cuáles son sus alegrías, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo que el cliente quiere que hagan por él? El jobs to be done, que es la charla anterior, ¿cierto? Y cuáles son sus frustraciones en la medida que ese trabajo no se hace correctamente. Las alegrías están más enfocadas a cuando se supera ese trabajo básico que él quiere que se realice, ¿cierto? Cuando se superan esas expectativas, cuando se logran aspectos adicionales que en la medida en que se cumplan, logran mantener una fidelidad, logran diferenciar esa propuesta de valor con respecto a una competencia. Hablemos ahora de la propuesta de valor, que sería este segmento. Vemos que la propuesta de valor, pues es un portafolio, porque pueden ser uno o varios, pueden ser bienes físicos o servicios, o puede ser incluso una mezcla entre un bien y un servicio, que crean valor, ¿cierto? Entendiendo la palabra valor como la percepción que tiene el cliente de que realmente el producto, el servicio que compra, que adquiere, le resuelve sus necesidades puntuales, ¿no? Y que solucionan un problema o satisfacen una necesidad para el segmento de clientes. Este segmento, ¿a qué debe responder? Por un lado, ¿qué problema puntual es el que le estamos ayudando a resolver a estos clientes que ya hemos identificado previamente? ¿Cuál es esa necesidad que tienen estos clientes que nosotros estamos ayudando a responder? En la medida que nosotros tenemos un producto o servicio, que es lo que llamamos la propuesta de valor, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace únicos frente a la competencia o frente a otras empresas del sector? Y allí es cuando es un error muy frecuente decir, no, es que nosotros ofrecemos productos de muy buena calidad, ¿no? Hoy en día hablar de calidad es como que un profesional dijera, no, es que yo soy muy responsable. Es lo mínimo, es trivial, ¿no? Son cosas que ya están implícitas y que ya deben estar allí. Es cuando vamos un poco más allá. Son aspectos únicos de la empresa que hacen diferente a la competencia. ¿Cuál es nuestro aporte de valor a nuestros clientes? En la medida que aportamos unas soluciones, hay que ver el nivel de satisfacción que están recibiendo nuestros clientes con la solución que nosotros les aportamos. Si esa solución realmente es integral, si esa solución realmente da una respuesta concreta a esas expectativas de las personas y si está aportando a diferentes dimensiones, ¿no? Ya sea ambiental, social, ¿cierto? Ya sea incluso a nivel saludable de la persona, de tal forma que el valor está asociado a múltiples variables que dependerán del comportamiento de cada usuario o cliente. Recordemos que un cliente es diferente a un usuario, ¿no? Hay veces en los que el cliente es el mismo usuario y hay veces en los que el usuario es diferente al cliente. El cliente entendemos como la persona que hace la compra, que hace la transacción económica. Sin embargo, el usuario es la persona que hace uso específico de esa propuesta de valor. Y fijémonos acá, lo interesante de esta metodología, bueno, sobra decir que estamos hablando, este es el Business Model Canvas, ¿cierto? Así se llama esta metodología, de tal forma que nos permite unir tanto en la medida que conocemos las características de nuestros clientes con la oferta de valor, la propuesta de valor que nosotros vamos a realizar. ¿Para qué? Para que lo que nosotros vayamos a proponer estemos seguros de que realmente va a obedecer a estas necesidades puntuales que tienen nuestros clientes u usuarios.
Entonces vemos pues que a partir del trabajo que el cliente quiere que se realicen para él, pues nosotros debemos realizar en contraprestación una oferta de servicios y de productos que respondan puntualmente, ¿no? Y tener claro qué aspectos son los que van a generar alegrías, van a estar alineados a estos aspectos que el cliente considera que son positivos para él y qué aspectos a partir de nuestra propuesta van a eliminar estas frustraciones que el cliente siente cuando no se cumple completamente con la expectativa de la solución o del aspecto que él quiere que realicen para él. Entonces, materialicemos esto un poco con el ejemplo de una empresa postconsumo, ¿cierto? Versus una empresa productora comercializadora. Entonces, fijémonos en este ejemplo que el cliente, en este caso, va a ser una empresa productora o comercializadora de alimentos, ¿cierto? De alimentos de consumo masivo, que va a generar pues bastantes empaques y envases a partir pues de su respectivo consumo. Y vemos que acá en la parte izquierda pues es un ejemplo de un emprendimiento, de una empresa que están haciendo y va a realizar esta propuesta de valor. Entonces entendamos un poco más en detalle este ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que el cliente quiere que se haga por él? En este caso, la empresa productora comercializadora de alimentos de consumo masivo. Quiere desentenderse del tema y centrarse en su core. Es decir, una empresa de producción de alimentos está enfocada en producción de alimentos, no en una planta de reciclaje, de almacenamiento, de recolección de empaques usados, ¿cierto? Mezclar eso para ellos ya es complejo. Tener todo el esquema de logística inversa es un aspecto muy complejo a nivel empresarial y ya más cuando se manejan amplias coberturas. De tal forma que esta empresa pues quiere dedicarse a lo que es su core, que es la producción de alimentos, la comercialización de esos alimentos y encontrar una oferta que le permita realizar esa tarea. ¿Qué le causaría alegría a esta empresa? Pues que esa oferta tenga una cobertura nacional, ¿cierto? Y esté en los como mínimo en los principales departamentos y ciudades del país. Que logre el procesamiento del volumen para alcanzar estas metas que se definen en la responsabilidad extendida del productor y que tienen unos incrementos anuales para que le permita cumplir con esas expectativas, ¿cierto? Adicionalmente, que a partir de las actividades que se realicen logre un reconocimiento como una responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que involucre a las comunidades, que permita desarrollos sociales y aportes a comunidades alejadas o pues comunidades un poco más vulnerables y que le dé el posicionamiento y le permita a la empresa pues hacer difusión de que se está haciendo un correcto aprovechamiento de los empaques que se han generado y que se han usado posteriormente. ¿Qué le frustra a esta empresa? Como lo decíamos, el tema de la logística inversa. ¿Cómo lograr traer de vuelta todos esos empaques que ya se han llevado al mercado y que se han difuminado entre las diferentes personas, ¿no? ¿Cómo recolectar esos empaques? ¿Cómo almacenarlos? ¿Cómo mantener un orden y limpieza en una bodega, entendiendo que si tenemos una planta de alimentos con toda la normativa INVIMA y demás aspectos que se requieren para el tema de buenas prácticas y todo esto, pues es de entender que una bodega para almacenar productos que ya han sido usados, pues es complejo en términos de mantener orden y limpieza y que por lo tanto deben estar separados, lo que implica inversiones, lo que implica infraestructura. El tema de procesar técnicamente y a gran escala estos residuos que tienen un nivel de complejidad a nivel técnico para lograr que eso que se recicla tenga una funcionalidad posterior, que se pueda reutilizar posteriormente.
Y finalmente, entender muy bien el valor del mercado, ¿no? Cómo lograr que este proceso sea sostenible económicamente para la empresa. Entonces, fijémonos que estas son las necesidades, este es el comportamiento de un empresario productor y comercializador de alimentos de consumo masivo. Ahora surge un emprendimiento que busca dar respuesta a esta empresa y parte de lo siguiente. Se llama Remo, ¿no? Este es un ejemplo que a mí se me ocurrió. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Remo? Recogemos, procesamos y aprovechamos los residuos de envases y empaques de su empresa de alimentos. ¿Por qué se llama Remo? Porque reciclamos a tu ritmo, ¿no? ¿A través de qué? Pues de un programa de vinculación de comunidades y consumidores, ¿cierto? A través de incentivos, de insumos para la reutilización. Entonces, cuando vemos cómo hay diferentes puntos de recolección, cómo facilitamos esas labores para que las personas sientan esa motivación de llevar sus residuos a unos puntos. Y adicionalmente la vinculación de comunidades, cómo logramos vincular a los consumidores dentro de este proceso, ¿no? Vemos también que esta empresa ofrece nuevos productos a partir de lo que ha reciclado, a partir de lo que ha aprovechado, ¿cierto? Productos, no dijéramos productos cualquiera, sino productos con valores agregados, ¿no? Esto es lo que está ofreciendo esta empresa. Productos que técnicamente tienen una calidad, que pueden emplearse nuevamente para ser incluidos nuevamente en nuevos, mejor dicho, el emprendimiento tiene puntos de acopio satélites. De tal forma que estos puntos de acopio satélites brindan una flexibilidad al negocio, ¿cierto? De apalancarse en recicladores ya establecidos en diferentes ciudades, ¿no? Desde ese punto de vista, pues también se apalancan estrategias propias de recolección que se articulan con estos puntos de acopio satélites. Mencionábamos también que cuenta con activos que permiten procesar técnicamente pues, el material que ya se ha recolectado por estos puntos de acopio satélites. Entonces, como vemos, este ejemplo pues, nos muestra cómo una propuesta de valor realmente analiza directamente cuáles son esos comportamientos del cliente, del usuario, para a partir de allí ofrecer una propuesta de valor pertinente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa propuesta de valor, fijémonos que no nos podemos quedar allí ya con eso y decir, no, ya tenemos listo, ya el ejercicio está hecho, porque fijémonos que hasta este momento, pues esa propuesta de valor hasta cierto punto es académica, está en el papel, hay que salir a hacer eso una realidad. Entonces, cuando hablamos del desarrollo ágil, y es cuando vemos que en este momento pues estaríamos en lo que llamaríamos la idea, que en este caso sería esa propuesta de valor, que hay que llevarla a construir un prototipo, ya sea de un producto o servicios, ¿cierto? Y una vez teniendo este prototipo, pues vamos a llevar ese prototipo a validarlo con los usuarios, con los que van a ser los clientes, para entender y tener esa retroalimentación directamente por parte de ellos, para ver si lo que le estamos ofreciendo realmente sirve o no. ¿Y qué pasa con ese proceso? Aprendemos. Y es cuando este aprendizaje es sumamente interesante porque lo que nos va a reflejar estos clientes, pues nos va a permitir a nosotros realizar otro prototipo, realizar esos ajustes para llegar a lograr un producto o servicio que realmente responda a sus necesidades. ¿Y por qué hablamos de desarrollos ágiles? Porque la diferencia entre realizar este proceso rápidamente con un proceso tipo proyecto escalonado, donde esperamos hasta el final para ya tener un producto puesto en el mercado y darnos cuenta que realmente no sirvió, pues este punto de vista, este enfoque nos ahorra costos y nos lleva a desarrollos rápidos que nos permitan evolucionar y cambiar acorde a las necesidades de mercado.
sin necesidad de realizar grandes inversiones, ¿no? Esto es lo importante de este aspecto. Entonces es cuando hablamos de, para realizar el prototipo, es cuando hablamos de un término y es el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Pues es una versión, una primera versión de ese producto o servicio que nos va a permitir a nosotros como empresa, como emprendedores, llevar ese prototipo ante un cliente, ¿cierto? Ante un potencial cliente y presentarlo. La finalidad del prototipo es poder presentar las funcionalidades. No necesita ser un elemento perfecto, no necesita ser muy lujoso de última calidad, sino que permita que el cliente valide si ese producto o servicio va a cumplir con sus expectativas y recibir esa retroalimentación, ese feedback que nos va a permitir a nosotros hacer ajustes para ahí sí ya posteriormente lanzar al mercado un producto o servicio definitivo que estemos con la certeza de que cumple con esas expectativas. Entonces, ¿por qué hablamos de mínimo viable? Porque se busca que sea lo más rápido posible para no perder esa oportunidad de mercado, porque recordemos el concepto de oportunidad, ¿no? Son esos momentos en los que si no actuamos rápido, otra empresa está precisamente realizando esas actividades y puede captar ese negocio y empezar a llevar ya una delantera, ¿no? Y empezar a posicionarse. De allí que sea importante realizar esto rápido y por eso hablamos de desarrollos ágiles. Y no solo hacerlo rápido, sino con el menor esfuerzo posible en términos de recursos, en términos de tiempo, ¿no? En términos de recursos es importante porque hay que tener presente que sobre lo que nosotros vamos a presentar vamos a recibir un feedback y que el producto que nosotros estamos presentando no es perfecto y que todo lo contrario, es interesante que nos digan aspectos a mejorar para que lo podamos mejorar y reflejar en un segundo producto, en un segundo prototipo que nos va a permitir hacer lo que llamamos esa iteración. Entonces vemos acá un ejemplo muy básico donde parte de un producto mínimo viable, se llama MVP por sus siglas en inglés, ¿cierto? Donde inicialmente evalúa una silla, lo que pudiéramos llamar un butaco muy sencillo. Posteriormente ve la necesidad de que las personas le están diciendo o los usuarios le están diciendo necesitamos un espaldar porque se nos cansa la espalda. Posteriormente ya le dicen, bueno, ese espaldar necesitamos que esté acolchado o que sea un poco más cómodo porque al cabo de unas horas ya se empieza a sentir, cobra riendo, como se dice vulgarmente, y finalmente pues ya un acolchado más ergonómico, más lujoso, que ya sería el producto definitivo, fijémonos, a partir de 3 iteraciones, ¿cierto? Vemos que en la medida que va haciendo las iteraciones, pues se va incrementando el recurso tiempo empleado y los recursos económicos, ya implica una mayor inversión en términos pues, de materiales, de acabados, de equipos a emplear. Y finalmente, pues el producto pues ya es cuando se materializa la idea de negocio como tal y que cumple con esas expectativas del usuario. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo podemos realizar un prototipo? Pues sin lugar a dudas hay infinidad de herramientas, de formas, de mecanismos para realizar prototipos y dependerán de cada negocio, ¿no? Veamos algunas de ellas sin entrar en mucho detalle para efectos de avanzar en la presentación. Empresas que han realizado prototipos a través de videos, ¿no? Un caso puntual, Dropbox, ¿cierto? Todos conocemos la empresa de Dropbox, que es para almacenamiento de información en la nube. Pues bien, ellos empezaron su prototipo a través de un video en el cual mostraban cómo funcionaría ese servicio de almacenamiento de información en la nube, porque una vez que pusieron ese video, todavía no tenían el servicio montado y lo que estaban haciendo era validándolo, ¿cierto? Sobra decir que estos formatos digitales pues permiten validaciones rápidas a través de redes sociales, a través de mecanismos digitales que permiten pues una retroalimentación, incluso pues si es un buen video con
con temas curiosos, pues puedes llegar a ser viral, lo cual facilita mucho tener comentarios rápidos y retroalimentar. Vemos que hay herramientas de diseño digital, que permiten materializar ideas a través pues ya de imágenes que sean atractivas a los clientes. Páginas web, pareciera sencillo, pero una página web nos permite reflejar toda la información que podemos tener de nuestro producto o servicio, y una vez que esté montada, pues hacer difusión de esta página web y obtener retroalimentación, ¿cierto? A partir de diferentes herramientas, entender cuáles son los puntos calientes de la página, qué información gustó, qué información no gustó, qué información es de que no se entiende fácilmente, ¿cierto? La usabilidad de la página web, cuánto tiempo dura en cargar, diferentes aspectos que de cara a un servicio son claves. Vemos que algunos de ellos pues están más enfocados a servicios y habrán otros que estén más enfocados a productos. Por ejemplo, plantillas es cuando tenemos un formato específico, por ejemplo, el formato del celular, y lo que hacemos es cambiarle el fondo, ¿no? De tal forma que no siempre tengamos que tener el celular allí y nos enfoquemos en los aspectos claves del fondo, ¿cierto? Fijémonos sin llegar a realizar un desarrollo de software todavía, sino simplemente para entender muy bien cuáles serían, por ejemplo, los pantallazos. Planos o esquemas, cuando son un tema ya más de productos como tal y requieren dimensiones, características técnicas, ¿cierto? Temas un poco más de ingeniería, que sería algo más afín a lo que son los plásticos, ¿cierto? Que a partir de allí, pues permiten entender cuáles serían esas características técnicas y cómo funcionaría o para qué se podría emplear y si cumple o no con las expectativas, pues ya de otro proceso que lo emplearía. Infografías, pues es una forma clara de incluir bastante información y poder tener un mapeo general con una sola visualización, ¿cierto? Mezclando información con gráficos. El Lego, pues si bien inicialmente se consideró como una herramienta de juego, pues tenemos ya metodologías, incluso como Lego Serious Play, que lo que nos permite es simular escenarios, ¿cierto? Plantear, por ejemplo, una ciudad inteligente, plantear mecanismos, funcionamientos, ¿cierto? De tal forma que jugando se puede llegar a un prototipo robusto, y vemos que pues ya Lego tiene herramientas pues que a nivel técnico son bastante interesantes. Un storyboard puede ser una caricatura o una historia que nos vaya mostrando paso a paso cómo se va desarrollando ese proceso, cómo se va desarrollando ese servicio. Un render, pues es una forma visual, gráfica, de mostrar cómo podría llegar a ser una construcción. Por ejemplo, una construcción basada o a partir de plástico reciclado, ¿cierto? Vemos que a partir de estos renders podemos hablar también de realidad aumentada, ¿cierto? Que en la medida que visualizamos un objetivo en específico, nos aparece información adicional que nos complementa y nos lleva a temas adicionales a lo que podría ser específicamente el aspecto físico, y la realidad virtual, que ya es un mundo creado digitalmente, ¿no? Abstraído de la realidad y lo llevamos a un mundo creado digitalmente. Espacios itinerantes, pues son aquellos carros móviles o aspectos que podemos mover a una feria, a un espacio donde haya bastantes personas, para tener esa retroalimentación en tiempo real, para entender muy bien cómo lo acogen las personas. Infinidad de herramientas digitales para realizar aplicaciones, para realizar diseños, para realizar páginas web. Diagramas de flujo que nos permiten entender muy bien los procesos técnicamente, que estaría muy alineado con esquemas y planos. Y finalmente, impresiones 3D. Y es cómo materializamos, no tenía la cámara pues, cómo materializamos esas ideas y logramos a que lleguen ya a cacharros, ¿cierto? A objetos que podamos mostrar a nuestros clientes. Entonces, fijémonos que el objetivo del prototipo es poder materializar nuestra idea, ¿cierto? Y tenerla de alguna manera que nos permita presentársela al cliente y que el cliente la entienda, la pueda
revisar, entender cómo llegaría a funcionar y si esa idea o esa propuesta le resuelve sus necesidades, sus requerimientos. Entonces, fijémonos que ya hemos realizado el producto mínimo viable, el prototipo, y lo que hacemos es presentárselo a nuestros clientes, a los usuarios, ¿no? Y a partir de esa presentación es de entender qué salió bien, ¿cierto? Destacar aquellos aspectos que son positivos y que nos van a permitir a nosotros identificar esos aspectos que debemos mantener, qué no funcionó bien para realizar los respectivos ajustes y qué podemos mejorar para la próxima vez, ya sea en términos del servicio, en términos de la forma en la que le llegamos al cliente, ¿no? Sobra decir que la forma en la que presentamos un prototipo, pues también tiene un proceso que busca contextualizar a esta persona, no cogerla así como en frío, busca que a esa persona a la que llegamos cumpla con esa expectativa y ese comportamiento del cliente real al cual nos estamos enfocando. No tiene sentido validar un producto con una persona que no va a ser nuestro usuario, que no va a usar específicamente lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿cierto? De tal forma que lo que se busca es ser muy óptimo y eficiente en esa labor, porque sin lugar a dudas pues va a requerir un tiempo y unos recursos que van haciendo que el tiempo pase, ¿no? Entonces, fijémonos que hasta allí ya es cuando hemos obtenido esos productos que validamos con el cliente y una vez que tenemos esa retroalimentación nos permite ya lanzarnos al mercado, ¿no? Por efectos de tiempo vamos a continuar en la presentación. Tenemos ya unos modelos de negocio postconsumo bastante interesante que queremos traer acá a colación para que ustedes los tengan muy presentes. Entonces, tenemos acá esta empresa que se llama TerraCycle. TerraCycle ha sido una empresa que se ha posicionado rápidamente a nivel mundial. Vemos que se encuentran ya en 21 países. Vemos también que es económicamente sostenible, a pesar digamos que de las estigmas que se tienen de que las empresas de reciclaje no son rentables o que no generan ingresos, pues vemos cómo este modelo de negocio ha logrado pues tener 19,3 millones de ingresos en el 2016, ¿cierto? Con incrementos. Esta información fue sacada de Wikipedia y pues también directamente de la página web de ellos. Y es un líder mundial en el reciclaje que se ha enfocado en reciclar residuos de difícil proceso, ¿no? A partir de precisamente identificar soluciones tanto finales después de reciclarlos como durante el proceso de reciclado como tal, planteando retos a comunidades universitarias, a centros de desarrollo tecnológico, a las mismas personas, ¿cierto? Y con unos sistemas de incentivos bastante interesantes a través de puntos. Además, también lideran una iniciativa que se llama Loop, que busca pues también un modelo de recogida de productos y de usar productos que sean de varios usos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de ellos? Pues ofrecen programas de reciclaje pues, en los países en los que está bastante posicionados, que son gratuitos, ¿cierto? En términos de la recogida de estos productos y que son financiados por grandes marcas, por fabricantes que son marcas pues, que se encuentran en todo el mundo. En su página encontramos que ellos dicen simplemente únase a cualquier programa, porque hay varios programas de reciclaje, comience a recolectar en su ubicación, en su casa, solicite el envío gratis y envíenos sus desechos para ser reciclados. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta empresa cómo gana, cómo es capaz de lograr estos ingresos tan significativos? Pues vendiendo materiales reciclados, ¿cierto? Materiales que han sido procesados para que las empresas lo vuelvan a usar en nuevos productos. ¿Qué implica eso? Pues una calidad técnica, lograr una calidad técnica, lograr desarrollos, y es cuando volvemos a la diapositiva inicial, ¿no? Es cuando hablamos de
el valor agregado cuando hablamos de la calidad y de encontrar soluciones prácticas y pertinentes, ¿no? Adicionalmente, pues venden ya algunos productos que son reciclados y que son fabricados, manufacturados por ellos que brindan valores agregados. Por ejemplo, bolsos, bolsas para el mercado, fundas para celulares y ese tipo de cosas. Que estamos bien de tiempo y voy a mostrarles un videito que nos ilustra bastante esta situación. Hi, my name is Tom, and welcome to TerraCycle here in Trenton, New Jersey. TerraCycle's purpose is to help eliminate the idea of waste by collecting and recycling what can't be recycled today. As a leading global logistics provider, UPS connects the world every day. Oftentimes, our inspiration comes from our customers. First, we have to collect the waste, which is a whole area, logistics, shipping, getting it here from the people. The second is we have to process it, and we have two ways we look at waste. One is the art of garbage, and we're in the department that handles the art of waste, upcycling and reuse. And then we have the science of waste, which are scientists who think about how do you rip it apart, reconstitute the materials they're made from, and put it back into the marketplace. For all these different products, we have found solution for them. This filter material is actually shredded and then granulated, and these granules are injection molded into plastic lumber. If you think about the TerraCycle business model, we move between 1 and 5 million kilos of hard-to-recycle waste every week. We decided to partner with UPS, not just in the United States, but many other countries around the world for a number of key reasons. UPS, if you look at all the shipping carriers we surveyed, has one of the strongest, if not the strongest, perspectives on the environment and thinking about to integrate environmental responsibility into its supply chain. This is something that we're very proud to be partnered with UPS on. Shipping is complex, especially when you're shipping waste, because some of these objects are highly regulated. Think like laboratory waste or even aerosols. And it's wonderful to work with UPS, who effectively figures it all out for us. Entonces, fijémonos que hay tres aspectos claves en el avance de esta empresa, que ha logrado, que ha permitido el avance de esta empresa. Y por un lado, pues es lograr reciclar aquellos aspectos que no habían sido reciclados previamente, ¿cierto? Vinculando comunidades. Logran también, a través de la ciencia, de investigación y desarrollo, de plantear nuevos retos, logran darle uso con valor agregado a los productos que han sido aprovechados o reciclados. Y adicionalmente, encuentran un modelo de negocio rentable, ¿cierto? En la medida que se encuentran aliados con grandes empresas. En este caso, pues nuevamente vemos que con Unilever, ¿cierto? Entonces, bueno, pasemos a un segundo ejemplo también muy interesante. Este ya es en México, se llama PetStar. Es una empresa mexicana, ¿cierto? Es líder en el mercado y en el reciclaje de botellas de PET, ¿cierto? Vemos aquí como su publicidad, una botella hecha 100% de otras botellas y una botella que regresa nuevamente a ser botella. Han logrado pues ese reciclaje de grado alimenticio y están certificados en esos procesos, y es cuando hablamos de estas metodologías PET to PET, ¿no? Y es como las botellas PET van a ser recicladas y posteriormente reutilizadas nuevamente en nuevas botellas PET. Entonces, esta empresa inicialmente pues fue un emprendimiento, vamos a ver rápidamente su historia, y posteriormente pues ya fue adquirida por Coca-Cola, de tal forma que hoy en día pues es un aliado clave de Coca-Cola en México, ¿cierto? Y donde Coca-Cola se apalanca para generar su valor social, ambiental y económico. Y adicionalmente, pues vemos que es una empresa muy abierta en términos de que cuenta abiertamente cuál es su modelo de negocio. Vemos que si buscamos en internet PetStar, pues en su página web invitan a que todos conozcamos su proceso. Los invito a que conozcan este ejemplo, que es, aquí está la página web, petstar.mx, que sin lugar a dudas es muy importante y es muy inspirador, ¿no? Por el volumen que han alcanzado, por la alianza que han logrado con Coca-Cola y por la labor que están realizando, no solo en términos ambientales, económicos, sino también sociales. Cuentan con un museo donde muestran todos estos procesos. Entonces vemos acá
cuya innovación pues es el centro del modelo. Vemos que parten de un proceso de recuperación inclusiva, procesos de acopio, procesos de reciclaje y clientes de mercado, ¿no? Los clientes de mercado son los que finalmente le dan fuerza a todo el modelo porque son los que van a lograr reincorporar los insumos que han generado a partir de todo el reciclaje, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un valor económico, de la sostenibilidad o sustentabilidad, valor ambiental y valor social. Y vemos que a nivel técnico, pues son muy fuertes y hablan de 0 fugas de plástico, ¿no? Vemos acá pues también todos los sellos de calidad, vemos también pues todos aquellos aspectos que cumplen finalmente pues su misión y su visión y sin lugar a dudas pues el volumen de mercado que representa pues ya lo que son las diferentes embotelladoras de Coca-Cola en México. Vemos acá un poco más de cifras en términos de esta empresa. Este informe fue obtenido de su informe de sostenibilidad del 2018, donde vemos que allí estaban con un 66% de botellas PET recicladas, ¿cierto? Y que ponían en el mercado, ¿no? Adicionalmente, vemos que un 30% en algunos productos y en otros llegaban incluso al 100% de contenido de material reciclado. Vemos que emplean energía, en este caso eléctrica proveniente de fuentes renovables, ¿cierto? Un 83%, que es bastante en términos de que son empresas intensivas en consumo de energía. Vemos pues también aquí aspectos sociales y valores económicos. Un EBITDA bastante interesante. Procedamos a ver un video rápidamente también. Soy Jaime Cámara, fundador y director general de PetStar, que es la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo y está en México. Bienvenidos. PetStar es un modelo de negocio sustentable que está basado en la generación de valor social, valor ambiental y valor económico bajo el precepto del reciclaje del envase de PET. Nace como un modelo de emprendimiento a partir de un fracaso que se tuvo en el año 94 con el error de diciembre y se dio la oportunidad de iniciar a recolectar envases de PET, básicamente de la basura, y después pues lograr evolucionar en generarle valor al poderlo llevar nuevamente a envases que contengan alimentos. En el proceso de desarrollo del proyecto de emprendimiento realmente nos enfrentamos a muchísimos retos económicos, de mercado, de alta volatilidad de los residuos, el poder convencer a las empresas en incorporar los materiales, el reto de subir a una empresa tan importante como la industria mexicana de Coca-Cola. Yo creo que hay todo un proceso de pequeños y grandes tropiezos, pero siempre con una visión muy clara de lo que queríamos construir, que era este gran proyecto de reciclaje de envases de PET. Lo que PetStar busca hoy es, a través de nuestro modelo de negocio sustentable, inspirar a otras empresas a que lo incorporen la sustentabilidad de manera estructural en su modelo de negocio, con el objeto de generar valor social, ambiental y económico, y desde luego que tenga un impacto positivo con el planeta y que lo podamos conservar para futuras generaciones. Al público en general los invito a corresponsabilizarse en el manejo responsable de los residuos sólidos de plástico.
Todos tenemos una responsabilidad, en este caso como consumidores. Cuando compramos una bebida, somos dueños de la botella y esa botella puede iniciar bien o mal el proceso de reciclaje. Entonces, en nuestras manos no solo está la oportunidad, sino la obligación de hacer el manejo responsable de ese residuo plástico. Vale, entonces como vemos, pues una empresa bastante inspiradora, ¿cierto? Muy afín, y que su modelo de negocio, sin lugar a dudas, ha logrado una magnitud y un posicionamiento muy interesante en México. Y pues que se posiciona como una empresa líder a nivel mundial en términos de pet to pet. Vemos este otro ejemplo, un ejemplo un poco más técnico en el sector de agroindustria, más específicamente agricultura, que es un desarrollo, ¿cierto? 3TP, que es un contenedor de agua y nutrientes, ¿cierto? Que lo que busca es que al posicionarlo en los árboles o en las siembras, pues guarda la humedad y facilita pues disponer allí los nutrientes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que este material o este elemento ha sido hecho pues a partir de plástico reciclado. ¿Qué implica eso? ¿O qué es lo interesante de este ejemplo? Fijémonos que tenemos una mala percepción y que el plástico reciclado es para hacer solamente aspectos triviales, ¿no? Sin desmeritar absolutamente nada. Pero fijémonos el valor en la medida que le sumamos a esto innovación, investigación y desarrollo, realizamos unos prototipos, los llevamos al mercado, estamos claros de que responden a unas necesidades puntuales, ¿cierto? Y es cuando ofrecemos productos con alto valor agregado, con alta calidad. Y qué mejor este ejemplo para, como el anterior, ¿cierto? Mencionar como un producto que en este caso puede provenir pues del mismo sector, ¿cierto? Se vuelva a reutilizar, se aproveche nuevamente en el sector y posteriormente el emprendedor ya esté focalizado y pensando qué va a hacer cuando este producto ya su vida útil se haya agotado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esto pues ya se agriete o se reseque por el sol o se empiece a quebrar, ¿no? O simplemente cuando el cultivo ya se termine y esto lo desechen. Entonces es interesante cómo el modelo de negocio va visualizando qué va pasando a futuro para ir dándole uso a esos nuevos desarrollos que ya ha realizado previamente. Veamos algunos ejemplos colombianos. Rápidamente, pues vemos que el enfoque que se ha tenido ha sido un poco más social, ¿cierto? Dentro de la investigación rápida que realizamos. Esta fuente es de La República. Vemos que, por ejemplo, Carvajal ha tenido una iniciativa con una planta donde transforman residuos de plástico en sillas, mesas y materas. Pavimentos de Colombia, pues que incorporan residuos plásticos postconsumo en algunas carreteras. Down Chemicals, que ha hecho ladrillos a partir de plástico. Darnell, que son todos pues, los desechables que conocemos, pues que a partir del Festival de Alimentarte construyó un salón de arte para niños un poco más social. Vemos Essentia, que ha hecho pues algunos aportes sociales a partir de plástico postconsumo, y Fundación Con Amor, pues que tiene ya el ciclo de empaques de algunas empresas importantes, ¿no? Y dona viviendas pues elaboradas con residuos. Entonces estos son algunos de los ejemplos que traíamos acá a colación. Con esto pues damos cumplimiento a la sesión, pasándonos unos minuticos frente a lo previsto. Y bueno, eso era lo que teníamos preparado para la sesión de hoy. Perfecto, Luis Felipe. Muchas gracias por tu intervención y muchas gracias a todos los participantes que nos han hecho preguntas. Vamos a contestar algunas de ellas. Aquí hemos seleccionado algunas de las que nos han hecho, algunas ya las hemos contestado directamente por escrito.
Y una primera que nos hace, pues es muy sencilla sobre tu presentación, Laura Olave nos pregunta si el manifiesto de Unilever que publicaste es de Unilever Colombia o es Unilever Global. Sí, es Unilever Global, ¿cierto? Fue una página de noticias global. Tengo desconocimiento si es colombiano o si aplica ya a la sucursal Colombia. Sin embargo, pues es un manifiesto oficial, ¿cierto? De Unilever, sí. Perfecto. La siguiente pregunta es de César Quimbayo y es ¿cómo aseguran la rentabilidad de la recolección? No sé si tengas conocimiento de este tema y cómo saben qué están recolectando. Me imagino que la pregunta va dirigida sobre el tipo de negocios que tienen que ver con la recolección de desechos plásticos. Sí, la sostenibilidad la da finalmente el tener un comprador, ¿cierto? Garantizar un comprador de lo que se esté reciclando. Vemos que parte de las dificultades en el mercado actual, pues es que a veces encontramos ejemplos en los que las materias primas nuevas son más económicas que el producto reciclado. Entonces no se incentiva a reciclar, ¿no? Y vemos que de cara al mercado de producto reciclado hay algunos que tienen mayor valor de otros, ¿no? Y es cuando vemos cómo se valora el cobre, cómo se valora el aluminio, el cartón, el papel, por encima de otros elementos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros, por un lado, identificamos cómo hacer un tratamiento de ese material,